Mis niños, Dios me los bendiga mucho. El día de hoy vamos a trabajar en ciencias naturales en la sexta unidad ya con el tema de la materia. Esto vamos a encontrar a partir de la página 104, ¿sí? Entonces me informo acerca de la materia, donde nos dice que todos los objetos están formados por materia y ocupan un lugar en el espacio. Es decir, que todo lo que vemos, todo lo que podemos tocar y sentir está compuesto de materia. Nos dice que toda materia tiene masa y volumen. ¿A qué me refiero con masa? Masa es la cantidad de materia que tiene y volumen es el espacio que ocupa. Sí, la masa se puede medir mediante kilogramos y el volumen se puede medir por litros. Sí. Un ejemplo, estamos rodeados de objetos de diversas formas y colores. ¿Sí? Los objetos se pueden distinguir por los estados físicos de la materia que lo conforman. Los hay en líquidos, sólidos y gaseosos. Esto más adelante detallaré, ¿sí? En la naturaleza, casi toda la materia está formada por sustancias puras o mezclas. Hay sustancias puras como el agua y hay mezclas como la leche con chocolate y una funda de caramelos de distintos sabores. ¿Sí? Ahora vamos a entender un poquito mejor de qué es la materia. Entonces nos dice, todo lo que ocupa un lugar en el espacio se conoce como materia. Es decir, el aire, el agua, las rocas, la mesa, los libros, son ejemplos de materia. Sí, yo aquí tengo, por ejemplo, una taza, una azucarera, una cuchara, tengo una computadora, tengo una jarra y tengo algunas otras cosas más que todo esto podemos ver que es materia, ¿sí? Entonces, nos dice también que la materia se puede estar en tres estados. El sólido nos dice que se mantiene el cuerpo como lo es. Por ejemplo, el lápiz nos dice, sí, yo aquí tengo un lápiz, ¿verdad? Yo a este lápiz le puedo sacar punta y sigue siendo el mismo lápiz. Lo puedo romper por la mitad y lo guardo en una caja, sigue siendo el mismo lápiz. Es decir, su cuerpo es el mismo, sigue siendo sólido, ¿sí? Nos dice ahora el líquido, como la leche, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí tengo un vasito, ¿sí? Un vasito con agua, ¿sí? Y aquí tengo una jarrita de agua también, que yo pongo el agua, ¿verdad? Entonces, así yo lo cambie de vaso, ¿sí? Va a seguir siendo la misma agua. Así yo deje esta agua 8 días, esta agua va a seguir siendo la misma agua. Pero ¿qué pasa si yo lo pongo en una cubeta para hacer hielo? Esta agua ya no va a seguir siendo la misma agua, ¿verdad? Va a ser ya un cubito de hielo. Entonces su cuerpo vemos que ha cambiado, ¿sí? A continuación vemos el gaseoso, el estado gaseoso, como el aire, ¿sí? El aire o el vapor también puede ser. Por ejemplo, hoy en la actualidad con este virus que hay, dicen que es algo saludable hacer vapores con las hojas de eucalipto, ¿verdad? Y tal vez ustedes lo han hecho en casita. Entonces, que pone la mamita a hervir agua con las ramas de eucalipto y la tapa, ¿verdad? Y cuando ya está muy hervido, después de algunos minutos ya la destapa y todo eso, hay un vapor y un olor muy rico dentro de su casa, ¿sí? Entonces ese vapor, por ejemplo, usted no lo puede guardar en una funda ni guardar en una cajita, ¿verdad? Entonces eso no tiene ni forma ni tiene volumen, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos con el estado gaseoso de uno de los estados de la materia. Sí, también nos dice que en la naturaleza encuentras materia formando sustancias puras o mezclas, ¿sí? ¿A qué me refiero con sustancias puras? Las sustancias puras están formadas por un solo tipo de materia, por ejemplo, el agua, ¿sí? Hay muchos más ejemplos en
en sustancias puras. Puede ser el helio, que es el relleno de los globos de fiesta, el oro, los diamantes, los granos como por ejemplo el maíz, el canguil, el frijol, otros más, ¿sí? Los minerales, el azufre, el ozono, que es lo que hay en el ambiente cotidiano, ¿sí? Eso como sustancias puras. Ahora, nos dice que una mezcla, en cambio, es la unión de dos o más componentes que conservan sus prioridades, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos. Del azúcar se disuelve totalmente en el agua. Este tipo de mezcla no se diferencia en los componentes a simple vista. El agua y la sal es otro de los ejemplos que hemos visto aquí, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un vaso con agua, ¿verdad? Yo aquí teníamos un vasito, ¿verdad? A este vasito de agua yo le voy a poner azúcar, ¿sí? Yo le voy a poner azúcar aquí. ¿Y qué va a pasar con el azúcar? Cuando se disuelva todo el azúcar, ¿nosotros sabremos dónde está el azúcar? No, ¿verdad? Todo el azúcar se va a disolver. Entonces, no vamos a saber en dónde está el azúcar. Pero si la probamos, vamos a sentir que sí está el azúcar ahí. Sí, entonces dejamos ahí que se disuelva el azúcar y vamos a continuar hasta eso. Eso es lo mismo puede pasar con el agua y la sal, ¿sí? Entonces vemos que la materia se ha dividido en dos, ¿sí? En dos, como lo dijimos, en una parte donde los componentes no se ven a simple vista, así como el azúcar en el agua y la sal también en el agua, ¿sí? Mire, ya se ha disuelto todo en nuestro vaso el azúcar, entonces vemos que no se ve, pero si probamos, nosotros sabemos que hemos puesto azúcar, ¿sí? Ahora tenemos otro ejemplo. Nos dice que existen mezclas de agua y aceite. Observa la siguiente mezcla de agua y aceite. Dice, ¿logras ver los componentes? Sí se logra ver, ¿verdad? Mire, aquí tenemos el agua y aquí el aceite, que nunca se pueden juntar. ¿Cómo se te ocurre separarlos? Pues, mire, solitos se han separado, porque jamás los podemos juntar. Otra de las mezclas que existe, a simple vista podemos distinguir en una ensalada de frutas, ¿verdad? Entonces vemos todos sus componentes están mezclados y ninguno se ha disuelto, ¿sí? Entonces, como conclusión, tenemos que la materia se divide en dos, ¿sí? En sustancias puras y en sustancias con mezcla. Pero entre las dos existe una diferencia muy grande, ¿sí? Que las sustancias que se mezclan, bueno, aquí hay sustancias que se mezclan, pero que no se ven sus componentes, y sustancias que se mezclan y que sí se ven sus componentes, como lo vimos aquí, ¿sí? Otro ejemplo de mezclas son, por ejemplo, la gelatina. Por ejemplo, yo pongo un vasito de agua aquí en mi vaso, pongo un vasito de agua calientita, puede ser, ¿sí? Y yo pongo aquí gelatina. Claro que tiene que estar calientita para que se pueda hacer una gelatina bien hecha, ¿ya? Pero yo, para hacerles un ejemplo, les hago así. Entonces, miren, hemos mezclado el agua con la gelatina, ¿sí? Entonces vemos que uno de sus componentes son mezclados, ¿sí? Hemos hecho una mezcla, ya. Otro de los componentes de mezcla pueden ser, otro ejemplo de mezcla, de materia de mezcla, puede ser el chocolate, el agua de mar, los cereales, las ensaladas, como lo vemos aquí, el azúcar, ¿sí? Que yo le puedo poner a una leche con chocolate, ¿sí? El agua sucia, el arroz con frijol, son algunos de
ejemplos de materias de mezcla, ¿sí? Sustancias de mezcla. También nos dice que las mezclas se pueden separar con facilidad utilizando métodos sencillos en tu casa. A diario tu familia prepara una mezcla de agua con arroz para comer. Al lavar el arroz antes de cocinarlo, con ayuda de las manos se elimina el agua sucia. De esta manera se está separando los componentes de la mezcla. ¿Sí? Entonces, ustedes van a llegar a la conclusión cuando lleguemos al ahora comprendo y veamos que la materia entonces es todo lo que nos rodea y ocupa un lugar en el espacio. Esta se presenta en 3 estados: el sólido, el líquido y el gaseoso. En la naturaleza casi todo se encuentra formado por sustancias puras y mezclas. Una de las características de las mezclas es que se pueden separar los componentes con facilidad a través de métodos sencillos. Sí, entonces yo les voy a presentar un organizador gráfico, sí, donde tenemos, la materia. Sí, la materia, entonces, que es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Y tenemos ejemplos como el agua, el aire, una mesa, un libro, una piedra, una silla, una cuchara, un vaso, un cable, un lápiz, como lo que usted pueda tocar y ver, ¿sí? Eso es materia. Entonces nos decía que se representa en estados de la materia, ¿sí? Entonces teníamos el primer estado, que era sólido, donde los cuerpos tenían una forma definida. Por ejemplo, un lápiz o el agua, ¿sí? Otro de los estados era el líquido, donde cambia la forma, como el agua y la leche, como lo decíamos, ¿sí? Y el gaseoso no tiene forma ni volumen, que ahí hacíamos el ejemplo del vapor, ¿sí? Y decía que la naturaleza los divide en sustancias puras y sustancias con mezcla. Entonces las sustancias puras no solo tienen un solo tipo de materia. Por ejemplo, el agua, como lo decíamos, puede tener el helio, oro, diamantes, azufre, el ozono, los granos y muchos más. ¿Sí? Las sustancias con mezcla, en cambio, es la unión de 2 o más componentes. Por ejemplo, aquí tenemos el agua, el aceite, también puede ser la mayonesa, la sangre, los cereales, la gelatina, el chocolate, las ensaladas y muchos más. Entonces, chicos, ustedes van a tener que resolver la página 108 y realizar también este organizador gráfico en sus cuadernitos. Eso es todo en cuanto a la materia del día de hoy, chicos, de Ciencias Naturales. Nos veremos en la próxima clase. Gracias por la atención, mis niños.